Y manera que Shankichi Chakujuna, me preguntan si hay alguna diferencia entre estas dos oraciones. Que la primera dice ñoka mikunata mikuni y la otra que dice ñoka mikunata mikushani. Pues sí, hay una gran diferencia entre estas dos oraciones porque se está utilizando tiempos diferentes, que en la primera se está utilizando el tiempo presente y en la otra que se está utilizando el tiempo presente progresivo. El tiempo presente por lo general utilizamos para expresar ideas o acciones habituales. Por ejemplo, acciones habituales que todos nosotros hacemos es como despertarse, por ejemplo. En quechua diríamos ñoka sapap unchay hatarikuni. Bañarse, por ejemplo, ñoka sapap unchay ukuita maillakuni. Desayunar, por ejemplo, ñoka sapap unchay k'oñi yakuta ujiani. Comer, diríamos ñoka sapap unchay mikunata mikuni. Esas son acciones habituales que nosotros hacemos. Ahora, cuando nosotros utilizamos el sufijo sha en un determinado verbo, hace que esa acción se realice en ese preciso momento. Por ejemplo, si alguien me preguntara, ¿yachachisteo y matatas ruashanki? Mi respuesta a esa pregunta sería, ñoka jeshwata yachachisha ni. Yachachisha ni. Ahí estoy utilizando lo que es el sufijo sha porque esto es lo que estoy haciendo en este preciso momento. ¿Qué cosas más estoy haciendo en este preciso momento? Por ejemplo, mirar, ñoka kawashani. Escuchar, ñoka uyarishani. Hablar, ñoka parlashani. Entonces, el sufijo sha lo vas a utilizar cuando tú estás haciendo una acción en ese preciso momento. Y el otro caso, con el sufijo ni, que sería el tiempo presente, pues indicas cosas habituales que tú haces día a día. ¿Una chaconcho? ¿Se entiende? Kanri, kunitampacha y matata ruashanki. ¿Y tú, en este preciso momento, qué es lo que estás haciendo? Chay comentarios nescapi uyarikamui. Tinkunakama y chakujuna.